Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Listos a esta hora, como cada fin de semana, para traer diversos invitados, hablar de cultura, música, y en esta ocasión nos une el mismo sentir, el arte de hablar, el expresarnos correctamente, las emociones ficticias a la hora de hablar, la voz engolada, y diversas maneras para poder expresarnos en un comercial, locución institucional, comerciales, el maestro de ceremonia, conducción y todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Hoy nuestro invitado es Mau Coronado. Él es de Monterrey, México, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido. Hola Juan, pues muchas gracias, gracias por la oportunidad, por la entrevista, por el espacio. Estábamos platicando ahorita antes fuera del aire que has entrevistado a grandes de la industria artística, entonces es un súper honor que me estés entrevistando y estar platicando contigo. No, a ti las gracias. Un joven talento que hemos querido pues tenerlo en el programa, conocer un poco sobre sus inicios y también pues Gracias. siguiendo todo esto, porque él recién está por cumplir 28 años y está pues desde muy pequeñito metido en el esto de las comunicaciones, desde la idea de hacer hasta doblaje o hablar o meter su voz por ahí, que salga una vocecita o algo ahí, conversar. ¿Qué tal, Mau? Excelente. ¿Cómo arranca todo esto de ti? Porque tú desde muy pequeño te gusta el hablar, el conversar, y cómo surge todo esto para luego tus estudios ya de mercadotecnia. Sí, Juan, pues definitivamente ha sido un camino interesante. Te voy a decir algo y yo creo que tú lo sabes mejor que nadie. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil hacerte camino en la locución, pues en el hablar en público y demás. Pero mi camino en mi interés por la locución empezó hace algunos años. Tenía yo 18, iba entrando a la preparatoria. Y me acuerdo que, como te decía fuera del aire, el primer programa que grabé o que grabamos, lo sigo buscando, sé que debe estar por ahí guardado en alguno de los millones de discos duros que tengo, pero fue un desastre. O sea, era mi primera vez hablando frente a un micrófono en una radio universitaria. Claro que estaba la presión, a pesar de que tal vez nadie me estaba escuchando, pero yo sentía que unas dos, tres personas me estaban escuchando. Entonces, los silencios incómodos, los vacíos, las muletillas, todo, todo, todo. Pero curiosamente, saliendo de ese programa, lo primero que pensé fue, me gustó. O sea, fue un fracaso, pero me gustó. Entonces fue como, a ver, ok, si te fue tan mal en algo y te gustó, debe haber algo que te interese en esto. O sea, debe haber algo que te llame la Interesante. atención, algo porque sí, 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 estuvo muy, muy complicado ese primer programa, pero así empezó mi camino en la locución, en esta radio universitaria, literalmente de mi universidad, que bueno, ahí estudié la preparatoria y luego me quedé ahí estudiando también la universidad, la carrera, y tuve este programa por 6 años. 6 años. 6 años estuvimos al aire cada sábado de 1 a 1:30. Entonces, pues yo tenía 18, 19 años, te imaginarás que en ese tiempo era pues todo fiesta, ¿no? Entonces, era un reto definitivamente porque, digo, la verdad yo nunca fui muy fiestero, nunca fui mucho de irme de fiesta, ni del alcohol, ni de emborracharme, ni nada, pero pues sí era un reto porque si era un sábado relativamente en la mañana, entonces no podías llegar con una resaca, no ¿Cierto? podías llegar tomado, no podías llegar con una adicción así como que, o sea, no podías llegar así. Aparte era una radio universitaria, no era como que tenías tú la total libertad de hablar de lo que fuera o hablar como quisieras, entonces sí fue definitivamente un reto, pero algo súper padre. Y de ahí me llamó la atención la mercadotecnia, publicidad y todo eso. Y así fue que llegué a mercadotecnia y bueno, estudié todo mercadotecnia y mientras iba estudiando, iba tomando aquí y allá algunos talleres de locución, de doblaje. Ah, Me decías antes de grabar también que pudiste entrevistar a Mario Filio. A Mario Filio yo lo admiro desde que lo conozco y tuve una oportunidad de tomar 3 talleres con él de locución. Entonces, pues te imaginarás el haber conocido a una de tus figuras, de tus ejemplos a seguir. claro.
claro que a mí se me iba el aliento, o sea, lo conocí, fue como, "Ah, es Mario Filio". Y seguramente Mario Filio no tiene idea. Las vocecitas pues de Obi-Wan Kenobi, Miss Piggy Sí, y tantos personajes que le ha dado vida. Él estuvo por aquí en Lima hace como 10 años, aquí fue que lo conocí a él, lo ok, entrevisté en la radio y luego ya posteriormente en entrevistas, así como en este caso online, que sale en ujú, Instagram, Facebook, YouTube, también a Mario Castañeda y tantos otros pues que forman parte de la industria del doblaje, ya que México, por la cercanía con Estados Unidos, las películas, las series, ¿no? De los años sí, 50, 60, las superproducciones y las series que aparecían, claro. y toda la industria del doblaje que se la llevó pues México, llevando pues su voz de los grandes maestros ahí a toda América mestiza, Sí, llevando pues las películas ya al doblaje, ¿no? Escucharlo en nuestro propio idioma. claro. Imagínate, ¿no? Qué bueno que hayas estudiado con él y que te haya nacido pues la iniciativa de perfeccionarte en cuanto a lo que es el arte de hablar. Y dime, este programa que manejabas allá en la radio universitaria, ¿cuál era el corte que tenían? ¿Era qué, de conversación? ¿Era, Sí. había música? ¿Cómo alternaban tu grupo estudiantil? Era conversación, literalmente conversación. Y bueno, como te imaginarás, radio universitaria, bueno, mi universidad es todo sobre valores y es Ah, inspiración ya. religiosa. Uy, Entonces, ajá, era entonces, un poco complicado, entonces había que tener un parlamento o algo que ibas a hablar, porque si no, ¿cómo se llama? Y agarró y las palabras parásitas y las muletillas y el nerviosismo, y sí, ahora que sigue y ahora que va, y seguir una secuencia, un parlamento que voy a hablar. sí, sí, definitivamente tenemos que seguir cierto, como dices, cierto parlamento porque pues hablábamos de temas que honestamente pues no somos expertos, o sea, Claro, éramos jóvenes, 18, 19 años y hablábamos de temas como cómo ser más productivo en el trabajo, la ah, inteligencia emocional, la sí, resiliencia, o sea, ninguna persona de 18, 19 y tal vez hasta una persona de 30, 40 tal vez ni siquiera sabe qué es la inteligencia emocional. Entonces claro, será, pues oye, estás en una radio universitaria, estás hablando de un tema serio, estás hablando, no sé, de ansiedad, de depresión, de felicidad, de cosas que son verdaderamente importantes y que no puedes cerrar en ningún claro, detalle. así es. Claro que siempre nos respaldábamos con coaches de vida, ¿no? O sea, la psicóloga tal dice esto, el life coach tal dice esta otra cosa. Ajá. Tratábamos y procurábamos no dar nuestro punto de vista Muy no quiero personal, decir muy ¿no? Que no suene muy a que yo digo, yo opino, exacto, sino exactamente, lo dijo fulano o mengano. O también a veces también de la misma producción buscar a invitados reales, psicólogos, sí, gente que tenga el baraje del tema y tú solamente ya te dedicas a armar las preguntas y te vas ilustrando conforme lo que va contando pues a quien estás entrevistando. Y ahí sí sería pues algo más educativo, más el claro. enfoque. Y de hecho que iban a querer ir a la radio universitaria para participar. Era ya plan de también de buscar esos invitados para que vayan, ¿no? Para que asistan profesionales de diversos temas, ¿no? Sí, 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 tuvimos varios invitados y claro, antes nos asegurábamos de que, pues, lo que nos gustaba mucho a nosotros era la plática previa a grabar, ¿no? Claro, Porque, claro. pues, obviamente, como cualquier invitado, como tú y yo lo hicimos antes de empezar a grabar este programa, pues platicamos un poco antes, porque no es como que, hola, mucho gusto, empiezas a grabar, sales, vas al aire. Claro. Claro que no, se siente, se tiene que sentir como la amistad o la confianza que ya se construyó en esos 5 o 10 minutos previos al programa. Entonces, obviamente antes de eso le decíamos, bueno, te vamos a hacer este estilo de preguntas o cuál es tu tema de experiencia, de qué quieres platicar, no Así es. sé, si tienes algún libro, si tienes algún taller, algún curso. Entonces ya nos íbamos sobre esa línea, entonces ya era, ok, pregunta uno, dos, tres, cuatro, y pues ya también el entrevistador estaba mucho más tranquilo porque muchos de ellos también era su primera experiencia en radio. Ah, ya. Entonces, Claro, entonces pues hay que familiarizarse, hay que tener pues sí, esta conducta de cercanía hacia la otra persona para poder tener
también esa satisfacción y esa apertura hacia los oyentes que te están escuchando. Correcto. Claro. Mau, estamos hablando un poco sobre la época ya del estudiantil y la parte que ya mercadotecnia, la universidad. ¿Y cómo así nace, antes de que empiecen los talleres de Mario Filio y todo esto, cómo así ya te nace la idea, pues, de convertirte o dedicarte al tema de la locución? Como bien mencionaste antes, pues tú sabes que es bastante competitivo y Sí. a veces el vivir de esto es, a veces no es tan rentable como otra carrera. Entonces, Claro. ¿cómo te fuiste vinculando hacia esto y la idea de continuar? Pues porque ya ¿cuánto tiempo tienes como locutor? ¿Tienes como 5 años, creo, por ahí? Menos, tengo como 2, 3 años como locutor. Ya. ¿Cómo entonces aparece ya la idea de querer dedicarte a esto? Híjole, digo, la verdad, desde siempre, como te decía, a mí siempre me había gustado la locución, las películas, los diálogos. También, como te decía antes de grabar, imitaba a algunos locutores de la radio de aquí de Monterrey, repetía comerciales, me ¿Como sabía a las quién, películas. como a quién imitabas por ahí para que, para que la gente se... Sobre todo A ver, gente de allá de Monterrey que de repente nos están siguiendo y dice, se parece a la voz de tal fulano o mengano, no sé. me gustaban mucho los diálogos de las películas, del doblaje, literalmente del Ah, doblaje. Entonces, eso era lo que yo creo que la gente más podría reconocer. No sé, me di cuenta que me salía la voz de Stitch, a ver, de Ohana significa familia, y tu familia nunca te abandona, ni te olvida. Sí. Entonces, imagínate, darte cuenta que puedes hacer la voz de Stitch y que te salen otras imitaciones de otros personajes. Y lo que decía era, bueno, si ya lo hago de broma, si ya lo hago jugando ¿y te gusta? entre mis amigos y me gusta, debe haber alguna ciencia detrás. O sea, yo creo que debe haber algunas clases, cursos o demás. Y, y me acuerdo que justamente, me acuerdo el momento, porque acompañé a mi mamá a recoger a mi hermana de su clase de danza, su clase de baile. Ujú. Entonces íbamos en el carro, en el auto, y le dije, mamá, me interesa el mundo del doblaje, me interesa el mundo de la locución. Ya sabes lo que decimos ahorita, que el celular nos escucha. Bueno, desde ese tiempo el celular nos escuchaba y parecía broma, pero en cuanto me metí a Facebook, curso de doblaje en Monterrey, y yo no sé si esto es casualidad, es diosidencia, es como sea, pero me lo mandaron. Alguien me lo mandó. Ya Entonces, estaba destinado. estaba destinado, sí. Y ahí fue mi primer curso. Ahí fue mi primer curso de doblaje. Lo tomé se llama Jesús Tobas, que es la voz de Lawson, de la serie de Recreo. No sé si recuerdas la serie de Recreo de Disney Channel. Sí, sí, sí. El, el, Con el él que llevar el discurso. molesta, el bravucón o el que siempre estaba sobre el personaje principal, que era TJ. Ajá. Con él fue mi primer curso de Ah, doblaje. Entonces, ahí empecé y así empezó mi interés. Antes de eso tomé un curso de oratoria y pues obviamente la oratoria es mucho más formal y mucho más serio y honorables miembros del presidium, amigos todos y, claro, ¿sabes? Es mucho más así, ¿no? Es una frase al principio, crear impacto y mantenerte serio y acabar con una frase también de impacto y que eso me ayudó muchísimo a ser maestro de ceremonias, que eso ya vino mucho después, claro. pero que pues de cierta manera se podría llegar a relacionar la oratoria con un maestro de ceremonias, porque pues hasta cierto punto tienes que ir con una vestimenta parecida, Ujú. tienes que ir con una camisa formalita, si acaso tienes que No, tu llevar saco, algún saco o algo exactamente, tu jean o ya tu pantalón de vestir, en fin, claro. exactamente. Correcto. Entonces así empezó mi camino en locución. Interesante. ¿Y cómo aparece ya luego de este taller que mencionas, de Mario Filio y otros, la apertura para dejar tus demos, reel y más para la locución publicitaria? Porque has participado y tu voz ha estado en marcas como Kofli, Cemex, Heineken y otras entonces allá en Monterrey. Y entonces, Sí. ¿cómo surgió esto? ¿A través de una agencia? ¿Cómo lo trabajas? Literalmente
que hay, O a tenemos lo una que frase venga, aquí, a lo que venga. es lo que iba a decir, hay una frase aquí en México que usamos mucho que es picando piedra. Ya. Que es como insistiendo e insistiendo e insistiendo. No, no lo hice con ninguna agencia en particular, o sea, estos trabajos fueron saliendo poco a poco, Ujú, fueron saliendo de familiares, de amigos, el ujú. típico, el primo de un amigo y que no sé qué, y bla, 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 y paso el contacto y tengo un amigo que hace locución y nada. Conexiones, así es. Entonces, así empezaron los primeros trabajos. De repente sí me llegaban trabajos de agencias de publicidad donde, como tú bien dices, iba a dejar mis reels, iba a dejar mis demos Ujú. y me hablaban de vez en cuando, pero lo que yo me di cuenta fue, pues todas esas agencias ya tienen años de existir y todas esas agencias ya tienen a sus locutores favoritos o Sí. ya tienen a sus locutores, también se dice aquí en México, apalabrados, ¿no? Ajá. O como, ok, siempre que me llegue un trabajo te lo voy a dar a ti, Mauricio. Ujú. Entonces ya no hay manera que un locutor nuevo entre porque todos los trabajos que llegan a esa agencia son para Mauricio, ¿no? Entonces Claro. fue donde decidí empezar a subir mis trabajos, los pocos que iba teniendo, a mis redes sociales. Ujú. Y luego también hizo mucho sentido en mí la frase de el que no habla, Dios no lo escucha. Y yo decía, pues Claro. yo tengo que echarme porras, yo tengo que echarme flores, yo tengo que, oigan, mírenme, yo hago locución, porque si no, si yo no lo hago, nadie me va a conocer. Entonces, fue ahí que tomé la decisión de empezar a meterle dinero, pautar lo que yo subía a Instagram y dije, bueno, pues caerá uno o dos trabajos, pero pues ya estoy en el mundo, ¿no? Ya estoy allá afuera. Así es. Entonces, así fue como empezaron a llegar los trabajos y el tiempo, literalmente el tiempo es lo que te da credibilidad porque pues ya mis amigos ya veían unos 6 meses, un año yo subiendo cosas y era como, ah, ok, bueno, entonces Mau sí hace locución, no, no está jugando al locutor, Claro. ya hace locución, ya es locutor. Y aparte porque Entonces, también tenías la técnica, ya habías estado llevando cursos y aparte que te gusta y juegas con tu voz y de acuerdo a el cliente que presente, porque a veces también la típica de una agencia o X cliente y que dice, a ver, grábate esta partecita del texto. Y ahí sí, y graban como 50 locutores y, oye, ¿alguna novedad? No, escogieron a Menganito y ahí hay que... Pero hay veces que sí, sí tú mandas y te escogen a ti directo. O si es claro. una agencia grande y que también te paga bien, o si es un cliente chico, ya. Pero la cosa que tu voz está ahí, que esté vigente, que esté en un comercial chico, grande, mediano, y la cosa que esté. Que esté Exactamente. es la idea. Sí, 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 definitivamente. Y fue lo que en ese momento hizo sentido para mí y por eso empecé a hacerlo yo como, por así decirlo, por mi cuenta. Claro. Claro que tengo mi voz en varios catálogos de locutores, en varios directorios, en varias páginas, Ajá. pero la mayoría de los trabajos han venido por, literalmente por esfuerzo de ir a las agencias, literalmente como tocar puerta, oye, aquí está mi demo. Ah, muchas gracias. Estos, banco de voces de varias agencias. Por ejemplo, Ajá, hace poquito dejé una, me escribieron de España, les mandé. Y hace 2 días me escribieron de Colombia, también les dejé. Y, sí, claro. y antes estuve pues en varias páginas, también en Argentina, en México, y ya, te estoy hablando hace como 8, 7, 9 años atrás ya. Pero siempre, siempre a veces te buscan o te llaman, ¿no? Te pasan la voz y por ahí ya dejas, si cae, bien, ¿no? O también están esos trabajos que se están haciendo de audiolibros también. Hay Sí. audiolibros, de novelas, o los comerciales, o lo que te comentaba antes, de hasta de maestro de ceremonia por Zoom, y diversas maneras para ahí el trabajo para nosotros los comunicadores. Sí, definitivamente. Literal, cualquier oportunidad de trabajo la tomaba. Y sí, digo, también luego, gracias a Dios, me di cuenta que a la gente le estaba empezando a interesar el tema de maestro de ceremonias. Sí, sí, Entonces, fue también cuando hice yo mi página de internet, he visto. subí ese servicio a mi página de internet. Entonces me empezaban a encontrar por internet, me decían, ah, pues me puse a buscar maestros de ceremonias en Monterrey y me saliste. Ok, wow. Significa que hay algo interesante aquí. Entonces, pues empezar a apostar también cada vez más al mundo de maestros de ceremonias, que me encanta, es algo que me gusta muchísimo y que es muy padre porque definitivamente es una disciplina diferente. O sea, la locución en radio, la locución comercial y maestro de ceremonias son
Diferentes. Son muy parecidos, pero súper diferentes. Sí, sí, sí. Bueno, para lo que es la parte comercial es la parte interpretativa, ¿no? Según el spot que vas a hacer, si es institucional, Sí, si es venta, según lo que vas a ofrecer, ¿no? Desde un banco, una gaseosa o una marca de exacto. cerveza, unos muebles, no sé, ¿no? El rubro que Sí, vas a manejar a la locución de maestro de ceremonia, que es más formal, o si también, si puede ser neutra también, de acuerdo al público objetivo, si es jóvenes también, claro. un poco más neutra, un poco más coloquial, un poco más amigable. ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos ya ¿no? al Sí. diferente ya a la charla y básicamente pues tener el programa de lo que se va a ir manejando, quiénes van a hablar, a quiénes vas a anunciar y todo lo demás, ¿no? Exactamente, sí, definitivamente. O, por ejemplo, me ha tocado ser maestro de ceremonias en graduaciones, A ver. en celebraciones de fin de curso, celebraciones de aniversario de empresas, del 10º aniversario de tal empresa. Entonces voy a ser maestro de ceremonias. También me tocó ser conductor. Yo lo pongo más en el rubro de conductor, Ajá, porque no es tanto maestro de ceremonias, no fue tan formal. Para mí, maestro de ceremonias es algo más claro, formal, formal, más como lo dice el nombre, más ceremonioso, más, sí. ajá. Y Conductor es un evento más para jóvenes, entonces fue un evento que hizo mi universidad, la Ah, Universidad ya. de Monterrey, hicieron un como festival de música e Ah, claro, tuvieron como invitado a Sebastián Yatra. ajá. Entonces, pues obviamente Sebastián Yatra ahorita y en ese tiempo era la sensación, todos querían escuchar a Sebastián Yatra y todos lo quieren conocer, entonces era de las típicas dinámicas de ¿quién quiere ver a Yatra? Ajá, Y acercabas el micrófono como al público y todos así claro. lo hacían y la Es verdad otra fue una dinámica, experiencia muy bonita. claro. Sí, sí, sí. Es igual como de repente mueves un concierto y tú eres el que anuncias los artistas o los teloneros de un concierto de rock o de música pop o quizás una marca de cerveza o otras que también organizan conciertos y Ujú. ahí tienes que anunciar a varios cantantes, no vas a hacerlo formal, pues tienes que hacerlo, y ahora que vamos a continuar y seguimos, ¿y ustedes qué opinan? Que no sé qué, y ya, entonces un poco juega, entonces Sí, es otra dinámica con la gente, ¿no? ¿No? sí, sí, Pero sí. sí, también es lindo también ese contacto con la gente a la otra de la formalidad, ¿no? Sí, y en esos eventos, o sea, yo no lo creía que fuera tanto, pero la habilidad para improvisar debe estar, Eh, o sea, súper, súper, o sea, debe ser bueno improvisando porque, pues obviamente hay cosas que pasan en el evento que no están en tus manos es- o, por ejemplo, el público se está tranquilizando, se está desesperando, entonces tienes que sacar algo para volverlos a animar y eh, emocionarse y todo. Que nos pasó, por ejemplo, pues era un evento, fue un evento de todo el día, entonces la gente que llegó a las 12 del día para ver a Sebastián Yatra a las 12 de la noche, pues obviamente 12 horas ahí parados era cansado, ¿no? Entonces claro. nos tocó, por ejemplo, que éramos cuatro conductores, dos hombres y dos mujeres. Y a mi compañero conductor, a muchas chavas del público, les gustó o se les hizo guapo mi Ah, amigo. Entonces yo me di cuenta de eso y empecé, ¿quién quiere tener una cita con nuestro compañero? Manden un tweet, suban una foto de yo quiero una cita con... Entonces tenías que sacar dinámicas así, como iban en el aire, para que la gente estuviera ahí, para que la gente no se fuera ahí. o dijera, ¡bu! Ya no nos queremos ir, o que se fueran literalmente del evento. Ujú. Y gracias a ese dinamismo y ese compañerismo y amistad entre los cuatro, Yeah. logramos ser trending topic en Twitter, logramos grandes números en redes sociales y Ah, no quiero decir que fue por nosotros, pero tuvimos algo que ver en claro, en la interacción en redes sociales. influenciaron para el tema de las redes sociales y Exacto. también a su vez los puedan convocar en cosas de universitarias y algo más por ahí también que sale. Oye, sí, ellos eran bien, participaron y bien bacán, la pasamos bien, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Les va a gustar. No, trabajan bien, ¿ah? Hacen un buen grupo. Entonces sí, estaría bien para llamarlos, ¿no? A un evento universitario o X presentación de rock o de música juvenil, en fin, ¿no? claro, Ese exactamente. tiempo de la pandemia que estamos viviendo, que ya nos vamos para un año con esto,
Sí. Has estado también participando en conferencias, webinar y un poco más. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa dinámica que has tenido en este tiempo. Sí, definitivamente también un reto, pero una oportunidad gigantesca que también tú y yo lo hablábamos antes de grabar, que es algo que tenemos que tomar como comunicadores. O sea, Sí, si no lo tomas, pues ok, no lo tomaste, pero hay que estar alerta de ese tipo de eventos donde, pues sí, o sea, me di cuenta que, como tú bien dices, puedes ser maestro de ceremonias virtual. ¿Cuándo te ibas a imaginar que podías ser maestro de ceremonias virtual? Que en la vida yo me lo hubiera imaginado, pero salió la oportunidad y es, ok, toma la oportunidad, tienes que ser maestro de ceremonias virtual. A mí me pasó que no fui maestro de ceremonias virtual aquí en mi casa, ya. pero fui a un lugar, el Ay, ay, lugar habíamos 15 personas, o sea, no éramos muchos, y todo el resto del evento estaba en sus casas. claro. Entonces, tú estar afuera, hacer una transmisión por Facebook Live. Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que estén excelentes en sus casas, no sé qué, disfrutando de este evento. Como quiera tiene que ser la energía arriba y todo Igual, siempre arriba y igual. Sí, animado, sí, sí. igualito, aunque se sienta diferente, porque no tienes esa respuesta del público. No tienes por ejemplo, en este evento había muchas rifas. Y a ver, ¿quién va a ser el ganador del automóvil del año? Yo. Esa dinámica ya no está. Entonces tienes que tú imaginártela o pedirle a la gente que está contigo de ustedes también hagan ruido, que fue lo que yo hice, de que por favor, cuando yo vaya a anunciar al ganador, ustedes hagan ruido, o sea, aplaudan, griten, para hacerme sentir esa emoción y para que la gente que lo esté viendo también se sienta como en una celebración, porque al final de Dar cuentas esto dar era esa una celebración. sensación del momento, porque es solamente única en ese instante, ¿no? Si no pasa desapercibido. Exactamente. Y bueno, también he tenido la oportunidad de dar varios webinars, como dices, que también nunca me lo hubiera imaginado que webinars de cómo hablar en público, cómo improvisar, me hablaron de varias universidades, así como, ok, pues ahora los estudiantes, ahora más que nunca, tienen que aprender a presentar, o sea, y porque ya no es solo presentar en persona, y Ajá. antes te podías valer de tu cuerpo Claro, para comunicarte, el ¿no? lenguaje corporal. El Ujú. lenguaje corporal, que es muy dado en nosotros los latinos. Siento que nosotros Más los, expresivos, así es. El los movimiento latinos, las manos, los gestos, la parte facial y todo eso que va de la mano, porque exacto, no se habla como robot, ¿no? Tampoco. exactamente. O sea, todos los latinos nos expresamos con el cuerpo. Creo yo que Así todos nos sabemos expresar con el cuerpo, pero ahora imagínate que ya no solo te vales, o sea, ya no te puedes valer de tu cuerpo, porque pues estás sentado y tal vez no puedes moverte tanto y solo te vales a lo que está en tu cara, en tu es rostro. rostro, claro. La parte Y, facial. Ujú. y tu tono de voz y lo que estás diciendo y cómo lo dices y con qué énfasis lo dices. Entonces, definitivamente es un reto para los nuevos profesionistas, los estudiantes, donde es ahora, ok, da la presentación, tal vez tu proyecto final de la universidad Claro. en línea Sí, sí, sí. Muy y cierto. comunica todo en línea y Claro. todo a través de esto, literalmente. O sea, lo que tiene tu rostro y se acabó, porque pues, ven si acaso de tu torso para arriba, pero no Claro. ven tus piernas, no ven cómo te mueves, no te puedes tú mover en el escenario. Entonces, definitivamente sí ha sido un reto y ese tipo de webinars he estado impartiendo virtual y Ajá. claro que también ha sido un reto porque ¿cómo darle a entender a la gente cómo comunicarse si no te pueden ver del todo? Claro. Entonces, Es el, era algo interesante. es el reto que uno tiene como comunicador y a Sí. través del video, porque Ajá. justamente es el video el que van a ver ellos en las redes, Zoom, Instagram, Facebook, y van a ver solamente ese recuadro, nada más, es el trabajo del video y uno cómo se exprese. Y parece mentira, porque a veces hay gente que tiene cualquier otro oficio, pero todos tenemos que comunicarnos. Y a través de las redes sociales te das cuenta que es un valioso aporte el cómo comunicarte, Sí. el evitar las palabras parásitas, las muletillas que crean inseguridad, que no sabes del tema, para poder informar sobre tal o cual mensaje, consejo, al doctor que de repente no sabe expresarse, o el abogado, o X oficio y que tiene que recurrir a las técnicas de comunicación, quiera o no quiera, para poder hablar, mirar a la cámara, poder conversar y que me esté
observando a la otra persona, o si estoy con alumnos en un Zoom y hay como 50, 30 alumnos y apagan su cámara y el otro no habla, o el otro está mirando para otro lado, o el profesor está hablando y el otro está Sí, mirando para otro lado. Entonces se crea esa atmósfera negativa. Entonces la idea, ya, prendan sus cámaras todos. Va, voy a empezar la clase. Ya, vamos a hacer tal cosa. Y a ver, ¿tú qué opinas? A ver, tú, abre sí, tu micro. Y tú, ya, entonces hay la participación con la gente y se sienta como que estamos juntos. La idea es exacto. como que estuviéramos en clase. Tú estás en Argentina, tú estás en México, tú estás en Chile, tú estás en Perú, pero todos estamos en la clase. Entonces, y nos compenetramos con lo que estamos hablando y yo como que soy el docente o el que maneja la clase y hago que participen todos y el ejercicio tú o pongo tal video y todos tienen que estar metidos en lo que estamos haciendo para que la clase sea dinámica y participativa. Y nada Claro. de que no vas a estar prendida con la cámara apagada y el micrófono apagado. No, todos participan. Entonces, si es así, te sientes como que estuviéramos ahí cerca. Claro. No Sí. solamente la idea del video, sino también la distancia. Estamos juntos. Entonces, se tiene que trabajar todo eso, la dinámica, el trabajo de corporal, el lenguaje verbal y todo eso que influye para el éxito de algo y que lo tienen que recurrir los docentes hoy en día, porque tú sabes que hay profesores que a veces no les gusta hablar mucho, son muy metizados y sus Sí, alumnos se duermen. De claro. primaria o de secundaria se duermen. Entonces, Sí, tienen que de hecho tener una formación de esto como nosotros que somos comunicadores sí, claro. o gente que le gusta la actuación o el doblaje para mantenerte despierto y no que, ¿qué dijo profesor? No, ya, y tampoco, ¿no? Sí, ¿Te has dado sí, cuenta? no. O sea, es todo eso. Es un reto y me he dado cuenta que, como dices, todos tenemos que comunicar. Ahorita más que nada, más que nunca, todos tenemos que comunicar algo y también, o sea, oficios y profesiones que tal vez no creías que te debían comunicar, pero deben comunicar. O sea, desde un director de empresa, ¿Qué? estás transmitiendo algo en una junta de consejo o en una junta de trabajo, tienes que comunicar confianza y tienes que comunicar seguridad de que la empresa va bien o la empresa va mal o vamos a hacer estos cambios. Todo eso se tiene que comunicar, Las sea un director, las capacitaciones que se capacitaciones. realizan. Imagínate, el otro está en provincia o el otro está en la capital y el Zoom sirve para que todos estén juntos. O no puede viajar, ¿por qué? Porque se teme de que puedan tener este COVID o tienen la enfermedad, entonces tienen que hacer las tareas virtuales, pero a aprender las técnicas, cómo voy a hablar. El capacitador tiene que coordinar con los que van a participar, que tienen que tener sus cámaras todos, que van a hablar, Claro, que van a participar, y también el tema de poder influenciar en ellos, sí. porque si no, escuchan y ya terminó, ya, no, tampoco, ¿no? O sea, la idea es llevarte algo también, ¿no? Sí, y es lo que también digo yo en mis pláticas, que hago referencia a los docentes, a los profesores, que tienen un tono de voz monótono, ¿no? ¿Qué pasa con, yo creo que todos tuvimos este maestro o de física, o de química, o de matemáticas, que habla como, buenas tardes, jóvenes, Ajá. el día de... No, ¿te vas a dormir? Pues claro, estar hablando así una hora entera. Tiene que aprender Claro, pues la modulación de la voz, la subida y bajada de las palabras, claro, para que tenga vida, tenga emoción, porque el ser humano transmite emociones. Y es cuando lees una noticia o cuando lees un comercial, una noticia de muerte trágica, no vas a hacerla sonriendo, ¿no? Tienes que no, hacerlo formal. Entonces, ¿qué estás claro, aplicando? La emoción ficticia. Tu voz es la que va a transmitir. No, y si tú estás molesto o estás alegre, pero que te pide que seas triste, tienes que hacerlo triste. Entonces, claro. las emociones ficticias, el actor, el locutor, el comunicador o la persona que está frente a una cámara tiene que transmitir eso, ese mensaje, el que va a llevar con, a la teleaudiencia que lo sigue. Claro, completamente. Y es algo interesante que he visto que es fácil de hacerlo, realmente es fácil, es solo que te conectes con tu mentalidad, con tu manera de ser, porque lo que digo es, cuando hablas de algo que te gusta, cuando hablas de algo que te apasiona, tu cuerpo así te va a ayudar a comunicarte.
Y puede ser que esté la barrera de una computadora o la barrera del internet o lo que sea, Ajá. pero si realmente estás hablando de algo que te gusta, eso se va a transmitir en tu voz y tú sin ni siquiera pensarlo, Así sin es. ni siquiera planearlo. Eso es lo que digo. Por ejemplo, estábamos platicando en uno de los podcasts que tengo que una de las locutoras que está ahí conmigo le gustan mucho los perritos. Ya. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué pasa si yo te pregunto, oye, platícame de los perritos? Bueno, ella te puede hablar tal vez 2 horas completas de los perritos, pero si le pregunto, háblame del sistema solar o de Ujú. las ecuaciones, pues no va a saber decirte nada porque eso no es lo que le apasiona. Pero si le preguntas de los perritos, qué es lo que le apasiona, te va a saber decir qué tipo de perros hay, si hay grandes, si hay gordos, si Razas, hay todo. altos, si hay razas, si los cruces, si no los cruces, si las crías, si Claro. cuántos pueden tener. Entonces, es algo que te apasiona, es algo que te gusta y es algo tan sencillo que no nos damos cuenta, que es como, oye, sí, platica de algo que te gusta y ya, o relaciónalo con algo que te gusta, o con alguna vivencia, o con alguna experiencia personal, que esas experiencias, vivencias personales, difícilmente se te van a olvidar, difícilmente te vas a poner nervioso. Si de alguna manera conectas lo que te pasó en el trabajo, o no sé, tienes que entregar un reporte en el trabajo, los resultados del semestre, vamos a Ajá. ponerlo, o del año. Y si de alguna manera lo puedes conectar con alguna experiencia que hayas vivido en campo, en tu trabajo, obteniendo tal encuesta o entrevistando a tal persona, Ujú. lo va a hacer mucho más personal porque la gente se va a poder saber relacionar y se va a imaginar a ti entrevistando a la persona A o a ti entrevistando a la persona B. Entonces Claro. le vas creando como una película en su cabeza y de esa manera se mantiene al Se va tanto. conectando con lo que va sucediendo y Exacto. diversas circunstancias. Y qué bacán que manejas esto de los podcasts y que lo en diversas plataformas, ¿no? Spotify, Deezer, Amazon Music. Y tengo entendido de que tú estás ahí más metido en el tema de los podcasts, ¿no? Y diversos Sí. temas en general. ¿Cuántos podcasts ya has estado haciendo ya? ¿Cuánto tiempo Ahorita tienes? bueno, tengo 2 años, un año haciendo podcast, Un año. Ujú. un año haciendo podcast y tengo ahorita 2 podcasts pues cursando, que uno es Los de las Orejas, que es Ya. donde hablamos de temas de Disney, Disney en general, de las secuelas, de las series, de las películas, de Ya. Disney Plus, de Marvel, de Star Wars, de todo eso. Ah, excelente, qué bacán, ¿eh? Ajá. ¿Y cómo Y así surge la idea de todo esto de Disney ahí para involucrarte con todo la Marvel y los superhéroes y todo esto? ¿Cómo nace en ti la idea de querer hablar sobre esto? Y a quiénes entrevistas o con quién conversas de los temas? Gente que conoce bastante de las historietas o de los personajes, porque hay gente que está bien metida de tal o cual personaje y sabe, no, pero pasó esto, pero en esa época sí. pasé y está ahí bien metida, por eso te pregunto. Sí, de hecho nos pasó, tengo un amigo con el que hago el podcast que se Ya, llama Peter, ya, y bueno, con Peter desde siempre nos conocimos también Peter y yo hace 2 años, o sea, un año antes de empezar el podcast, ya. y nos encanta Disney, nos encantan, como te decía, todas las películas animadas y demás, entonces dijimos, Todo, bueno, producción de y, Disney. y si hacemos un podcast de algo que nos gusta, de algo que nos apasiona, que es lo que estoy diciendo, que Claro, es Disney, sí, pues adelante. Lo probamos y a la gente le gustó. Y lo que te decía, me pasó precisamente con Star Wars, ya. que la gente de Star Wars, los fanáticos, son Sí, muy fanáticos. sí, sí, sí. Se sabe Entonces, toda la historia. Tienen los muñequitos, las colecciones, qué pasó acá, ¿no? Que aquí, que sí, tal director, que tal productor, que tal personaje, hasta saben quién dobló en castellano o el tal artista ya murió y no, saben todito. todo. Y me pasó malamente. Uy, Bueno, yo no soy muy fanático de Star Wars. Hay gente que es yo mucho más tampoco. fanática que yo. Sí, sí, sí. Entonces dije un nombre, Uh, lo pronuncié de manera incorrecta. ¿Ya ves? 2 personas en automático, oye, se pronuncia así. Y yo, Claro. wow, ok. Sí, Entonces tengo que preocuparme y tengo que asegurarme de que esté pronunciando los nombres y que esté diciendo los conceptos y las referencias de todo. manera correcta porque Star Wars es un tema delicado para mucha gente. O sea, pues imagínate, mucha gente los acompañó desde su infancia Sí, y, y por toda la ejemplo, saga, muchos, todas las películas que se han venido dando. todo.
¿no? De los años 70, 80 y todo. Entonces hay gente que sigue y sigue, está ahí pegada y se Y sabe que, toda la saga, los personajes, que fulanita, que el robot y se sabe todito. sí, y que el fanatismo, que el gusto por Star Wars viene desde sus papás. O sea, mis amigos, la gente de mi edad que es fan de Star Wars, es porque el papá es fan de Star Wars. Claro, Y claro, porque el papá los llevaba a los estrenos y a las películas y les decía, claro. mira, este se llama así y este, entonces, ¿qué? Sí, sí. Entonces, claro que ellos, si su papá desde que nacieron prácticamente los están llevando a ver Star Wars, obviamente tienen que saber muchísimas cosas. Entonces, sí ha sido un reto, definitivamente ha sido un reto también de Marvel, porque también como dices, las tiras cómicas, los cómics, Personajes, sí, sí, sí. vienen desde muchísimo, Ah, muchísimo atrás y hay gente que se sabe todos los personajes y que este Spider-Man no fue el correcto y que este Spider-Man no se apegó al original y que este y que el otro y que aquí hubo un espacio y que no explicaron esto bien y sí, sí, sí. entonces tienes que asegurarte de verdaderamente entender y meterte en el mundo de estas películas, de estas sagas, para poder platicar de eso, porque si no, te comen vivo. Sí. Gente que sabe te puede llamar y te corrige y queda mal. Sí, 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 sí. Digo, lo bueno fue que estas dos personas eran amigos míos, entonces fue como, ok, Ay, bueno, lo bueno fue que fueron amigos míos, pero si blandos ahí no, el tema, porque si no, había ya los críticos ahí querían exactamente. levantarte. Digo, oye, no, este no sabe. Ajá, exactamente. Entonces sí, ha sido un reto, pero tengo ese podcast donde hablamos de Disney y luego tengo otro podcast que saqué hace un mes que se llama Brutal Podcast, Ya, brutal, sí. que el nombre es porque yo uso mucho la palabra brutal para describir las cosas. O sea, esto está brutal, la película está brutal, el guión está brutal, la música está brutal, el personaje, lo que sea. Ya, Entonces, pues yo creo que era un poco obvio que tuviera un podcast que se llamara Brutal Podcast que tenga ese nombre. y, y ese es mucho más relajado, mucho más tranquilo. Hablamos tal vez un poco con más malas palabras, porque también tengo compañeros colocutores y platicamos de cosas variadas, o sea, platicamos de cosas chistosas, de cosas graciosas, de cosas formales, de cosas, por ejemplo, hablamos en un podcast, en un episodio sobre cómo darle más credibilidad a tu voz. Ah, ya. Eh, hablamos de, no sé, cómo publicar en redes sociales, o sea, como un poco de todo. Y la intención de este podcast es que la gente que me sigue, la gente que me conozca más como a profundidad o conozca otra parte de mí que no pueden conocer en el podcast de Disney porque Ah, eso solo lo limitamos a hablar de Disney. así es. Entonces, como que también conoce a el conductor, Así es. al ser humano, la parte humanista, a Exacto. Mauricio, ¿no? A Mauricio Coronado, ¿no? Al chico de la corona. Exactamente, Ya exacto, no tanto exacto. solamente al que comenta de las películas de Marvel y Disney, o habla sobre de eso nada más, sino también al que está detrás, a la persona, ¿no? Conoce un poco más. Exactamente. Ah, mira qué, Esa es justamente la intención, sí. qué bacán. ¿Y qué opinas de la radio en general, digamos, la radio de antes con la radio de ahora en cuanto al tema automatizado que estábamos conversando fuera de micro? Todo, pues, el trabajo que se realizaba y que ahora se realiza. Y justo les cuento, amigas, amigos, Mau, es el año 93 y justo en esa época yo arrancaba en radio y empezaba pues en esa época en Radio Miraflores estaba un tiempo intermedio que se tocaban pues los LPs, los cassettes, pero también a la apertura al minidix, al DAT, a los CDs y por supuesto la computadora que comenzaba ya a ocupar un lugar importante en donde ya estaba pues grabados los comerciales, la música, las cuñas, los jingles y poco a poco ya tenía esa apertura y no había mucha capacidad quizás en ese en esa computadora, ¿no? Y poder tener todo eso hasta que poco a poco ya fue evolucionando y ya tener todo ahí. Era como el tener antes los disquetes y luego Sí, pues a tener ya un USB y ya puedes tener más almacenamiento de cosas. Y entonces fue avanzando poco a poco la tecnología. ¿Qué opinas de todo esto? Incluso por acá te había mostrado pues unos cartuchos que eran las cintas donde se ponían, estos, aquí iban los comerciales, eran de 30 segundos, wow. o,
la música o la cuña o el jingle. ¿Qué opinas, Mau? Cuéntame. No, definitivamente era muy diferente a como es ahorita. Como te decía también fuera del aire, pues cuando yo estaba en radio, teníamos también a alguien en controles, alguien en producción, alguien que le picaba play a la canción o al comercial o a lo que fuera. Entonces, pues sí, prácticamente nosotros teníamos nada más que dirigir el programa. Gracias por escucharnos, vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí en Radio Dem. ¡Pum! Play a la canción. Listo. Ok, y el productor acá de este lado. Regresamos en 3, 2, 1. Y ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Claro. Literalmente, ese era nuestro único trabajo. Y te contaba que en muy pocas ocasiones me tocó a mí estar de este lado de los controles donde yo apagaba los micrófonos, ponía las canciones. Ya todo, como dices, era súper mega automatizado. O sea, estaba una La computadora. cola de reproducciones, la lista de reproducciones. Claro. Ajá. Entonces ya nada más era play, corrían las Nada más. reproducciones, corrían los comerciales, las canciones, Ujú. y tu único trabajo hasta cierto punto era nada más bajar los micrófonos, bajar el volumen de los micrófonos y subir la música. Claro. Pero antes, como lo que me dices, que tenían varios cassettes y varios Las lugares donde lo computadoras. tenían que reproducir y demás, definitivamente te decía, seguramente acababan cansadísimos después de una hora estar al aire. O sea, sí me imagino que era muy, muy diferente, pero yo creo que eso es algo padre que la verdad a mí me interesa mucho. O sea, también hace poco, de hecho, no sé si se ve allá atrás que tengo una radio antigua, no sé si sí, ahí está, Ahí al está. lado Sí, sí, del, sí. sí, Sí, ahí. sí, ahí la veo. Lo encontré en una tienda de antigüedades y ¿Ya? fue como, wow, o sea, me interesa saber cómo antes la gente escuchaba radio y Claro. era así. Ahorita si puedo la bajo y te digo de qué año es, pero Ajá. me interesa todo eso. O sea, la verdad me llama la atención Y porque gracias a todo eso estamos aquí ahorita. como parte de lo que, como la historia de la radio, de las cosas que se usaban, las máquinas de carretes. Yo por ahí tengo unos carretes pasados ahí guardados ahí en cajas y que donde se ponían pues los carretes y la calidad, la fidelidad del sonido era estéreo, la calidad era nítida. Ujú, Es como ahora escuchar pues una canción en MP3 a que la escuches en claro, pub, que la calidad es más nítida, el sonido, la fidelidad, el estéreo, los dos lados, se aprecia más. Entonces, claro, esas cositas se apreciaban en una cinta magnetofónica, en claro. la de los carretes que te digo, ¿no? O sea, tener algo así como reliquia, algo de lo que fue, ¿no? Porque ya todo está en la computadora, ya, ¿no? Sí, sí, ya todo es automatizado y ya, digo, al rato lo antiguo va a ser esto, o sea, lo que estamos usando tú y yo ahorita, ¿verdad? Pero sí, definitivamente fue algo que me gustó, una experiencia que me gustó el estar en radio, porque te da sensibilidad a todo, literalmente, y ahí fue donde aprendí cuál es la distancia que debes tener entre tus labios o tu boca y el micrófono, si cuando gritas tienes que hacerte para atrás, Claro, para que no ese tipo sature. de, Ajá, claro. ese tipo de cosas técnicas, como estar viendo una hoja y leer al mismo tiempo, como estar siguiendo, como dices tú, una serie de cosas que tienes que decir, cómo hacerlo sonar natural, cómo no hacerlo sonar leído. O Ajá. sea, eso es un montón de cosas que sí aprendí ahí en la radio. La interpretación que tienes que tener a la hora que vas a hablar, que no se sienta tu voz como si estuvieras leyendo, sino como que estuvieras comunicando, Exacto. viviendo lo que estás diciendo, ¿no? Y ese es el secreto de todo esto. Te Sí. agradecemos, Mau, por estar con nosotros en el programa y haber hablado un poco sobre tu trabajo, un poco sobre la radio, tus inicios, la época universitaria, los comerciales y en fin. Déjanos, por favor, tus redes sociales, el podcast, la gente que gusta, pues, y que ya comenzó con la idea, que quieren saber sobre lo de Disney, Marvel y más, y los temas que tocas en el podcast. Y bueno, tu página web y todo para que el público que nos sigue conozca un poco más sobre tu trabajo. Y ya saben que pueden llamarlo para cualquier trabajo de maestro de ceremonia, algún comercial, grande, chico, mediano, bienvenido. Así que, Mau, te escuchamos.
Excelente. Pues primero que nada, Juan, muchísimas gracias por tenerme aquí, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. En verdad fue un gusto esta plática, me la pasé la verdad muy, muy a gusto, me gustó mucho la plática, muchas gracias. Y pues a todos tus seguidores, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Mau Coronado, así me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, MAU Coronado, como la marca de acá de México de... No quiero decir una palabra incorrecta porque sé que esta palabra en Argentina significa otra cosa, Ahí. pero leche quemada es, es como un tipo dulce. Ah, claro, sí, sí, sí. Ajá. Hay una marca aquí que se llama Coronado de eso. Entonces, así me encuentran en todos lados como Mau Coronado. Mi página, soymaucoronado.com, www.soymaucoronado.com. Y los podcasts nos encuentran, los de las orejas, nos encuentran así como lo escuchan, los de las orejas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y futuramente en Amazon Music. Y Brutal Podcast también nos escuchan así, nos encuentran así que en igual, Brutal Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Deezer, no sé cómo se pronuncia todavía, Y pero ahí estamos. ajá. Correcto, entonces ya lo saben, las diversas formas para poder conocer un poco más sobre el trabajo de nuestro invitado, Mau Coronado, desde Monterrey, México, ha estado con nosotros aquí en Juan Leca Presenta. Y nada, mantengamos la comunicación como comunicadores y a seguir pues el trabajo de nosotros a través de las entrevistas, de los podcasts, comerciales y conocer un poco lo que hacemos, el talento latinoamericano de exportación, el traer pues a ustedes este trabajo que tantos nos gusta y nos apasiona, lo que es el arte de hablar, el comunicarnos de manera de tener pues técnica para poder expresarnos mejor y llevarlo pues también a los profesionales que tengan un léxico justamente profesional. Así Ahora, es. hoy en día están ahí frente a una computadora o están departiendo ante un auditorio y sepan expresarse. Así que no es mala onda, pero es para que poco a poco también vayan desarrollando esa parte que tenemos todos como seres humanos, el comunicar. ¿No es así, Mau? Así es, súper importante el aprender a comunicarnos, sobre todo en estos tiempos, comunicarnos de la mejor manera posible y de la manera más eficiente, eficaz posible. Así es. Hemos estado con Mau Coronado desde Monterrey, México, desde Lima acá. Muchas gracias, un abrazo, estamos en contacto. Cuídate. Gracias. Gracias. Chao.